Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tenemos como invitado a Domingo Chica. Él es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga y desarrolla su labor como docente en el Colegio San José de Vélez, Málaga. Además, ha realizado el posgrado experto en innovación, metodologías y evaluación aplicadas a la educación. Y es un apasionado de la lectura y de las nuevas tecnologías, donde ha participado en calidad de ponente en numerosos talleres y cursos de formación. Domingo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar aquí, de compartir un ratito con los asistentes, contigo y agradecerte la invitación, Antonio Iván. Un placer de estar aquí pues, para hablar sobre educación. En ello estamos. El placer es mío, como sabes, y también te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que me dediques una parte de tu tiempo. Tenía ganas de hablar contigo porque veo que también tienes una actividad divulgadora tremenda, aparte de las ponencias, talleres, o sea que me parecía un perfil muy interesante y por esa razón, entre otras que veremos ahora, quería charlar un rato contigo. Un placer. Y bueno, para comenzar, ya sabes, si ves en las charlas, que siempre inicio las mismas con esta pregunta ya típica, y es la siguiente, Domingo. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Bueno, pues la pregunta tiene su miga. Después de las intervenciones de compañeros y compañeras anteriores, pues bueno, yo creo que voy a coincidir en algunas de ellas. Y ser una buena o buen docente, bueno, pues yo creo que como en cualquier ámbito profesional, a lo mejor en nuestro más, ¿no? La pasión, ¿no? Yo creo que mostrar esa pasión por la educación, la pasión por compartir, la pasión por acompañar y también, bueno, pues llevar a cabo un proceso de desarrollo profesional continuo en donde, bueno, pues tengamos o estemos al día o al corriente, pues en diferentes campos, ¿no? Yo creo que en nuestra profesión lo que hoy estamos hablando, quizás pues mañana ya no sea igual. Ha salido alguna investigación, ha salido algún artículo, se ha publicado un libro en donde, bueno, pues nos inspira, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la cualidad, pues la pasión y que debemos, pues nada, transmitirla, ¿no? a nuestro alumnado. Nuestro perfil es muy humano, es una profesión humanística y del mismo modo, pues también mostrar esa vocación con nuestro alumnado y, bueno, y hacerles ver, pues que somos acompañantes en un viaje a lo largo de su vida llamado aprendizaje, en donde, bueno, pues tenemos la gran oportunidad de formar parte de ese viaje de aprendizaje, ¿no? En la etapa educativa en la que nos toquen, ¿no? Así que yo creo que pasión, vocación y, bueno, desarrollo profesional continuo, desarrollo profesional y que estemos, pues bueno, no a la última, ¿no? Sino estar mirando las cosas quizás un poquito desde atrás, pues para poder tener una visión pues más objetiva y poder tomar una decisión adecuada, ¿no? Así que esas serían mis aportaciones, ¿no? Que evidentemente pues se suman a la de otros compañeros que ya me han precedido. Me estáis dejando un cóctel precioso de cualidades que debe tener una buena docente, entre todos los docentes, ¿no? Que estáis pasando por esta casa. Y yo, a ver, los que me conocen lo sabrán, yo te compro absolutamente lo de la pasión, Domingo. Es algo que, bueno, llevo destilando durante muchos años y también como mi faceta de entrenador de baloncesto, como saben muchos Sí, de sí. ustedes. Y me quería parar con el tema de la vocación, porque también estoy de acuerdo contigo con el tema de la vocación. Sin embargo, parece ser que esa palabra o el campo semántico del mismo a veces tiene diferentes interpretaciones. Y sí me gustaría, porque yo tengo también, ¿no? Más o menos mi definición sobre lo que es la vocación, ¿no? Pero ya que te tengo aquí, me gustaría saber qué significa para ti la vocación, ¿no? En el campo de la educación. La vocación, bueno, el propio término nos lo dice, ¿no? Es ser llamados, ¿no? Hemos sentido en algún momento de nuestra vida, pues bueno, esa pasión que yo creo que va relacionada con la vocación, pues para desempeñar nuestra labor docente. Vocación porque conectamos, ¿no? Conectamos con nuestro alumnado. Conectamos y también pues atendemos a sus distintos ritmos de aprendizaje. Y esa vocación es la que nos hace ver pues, a nuestro alumnado de un modo, no quiero decir distinto,
pero sí quizás más analítico, ¿no? Y con las herramientas que como docentes pues estamos armados, por un lado metodológicas, por otro lado evaluativas, tecnológicas, es decir, ese compendio de destrezas profesionales nos van a ayudar a que, bueno, en momentos determinados pues las utilicemos pues para atender las necesidades de aprendizaje o atender esos ritmos de aprendizaje para nuestro alumnado, ¿no? Yo creo que la vocación está en el hecho de aportar soluciones, ¿no? De acompañar, ¿no? Bueno, y tener también esa paciencia, ¿no? Esa paciencia que al final, como diría Shakespeare, si no me equivoco, es la madre de la sabiduría. Y eso es lo que nos va a permitir no solamente a nosotros como docentes tener marcado el horizonte o la meta hacia donde queremos llevar a nuestro alumnado, sino también, muy importante, a compartirlo con nuestros estudiantes, ¿no? Mucho que ver esto con la evaluación y el hecho de compartir objetivos de un modo claro y comprensible para nuestro alumnado. El camino no es fácil, evidentemente. No es algo pues que vayamos o tengamos la varita mágica para hacerlo, pero yo creo que esa vocación y esa pasión nos dan pues ese empuje que a veces necesitamos, ¿no? Para seguir adelante y llevar a nuestro alumnado pues a buen puerto, ¿no? A buen puerto, que son los objetivos que nos marcamos en todos los aspectos como docentes, ¿no? Ya sean curriculares como extracurriculares. A mí, si me permite, voy a añadir un pack más a lo que has dicho, y lo comenté en alguna ocasión, ¿no? Ese pack que creo que todo docente debe llevar a sus espaldas, ¿no? Y que yo lo defino como paciencia, que tú muy bien la has indicado, atención y cariño. Para Ajá. mí esas tres, vamos a llamarle herramientas o instrumentos, entre otros muchos, por supuesto, como no, ¿no? Pero me parecen fundamentales. Y por supuesto que también coincido contigo. Esa vocación, como tú decías, yo la defino al final en ese impulso extra que nos da esa energía para en los momentos más complejos y dificultosos, porque al final la profesión, al tratar como tiene ese aspecto humanístico, como tú bien destacabas, tienes que tener un poco tienes que tener un poco, no, bajo mi punto tienes que tener esa capacidad para saber resolver esas situaciones, intentando mantener siempre la mejor compostura, la mejor actitud y aptitud para dar respuesta, la mejor, o tener la mayor probabilidad para acertar, ¿no? Con la respuesta adecuada en las circunstancias que se vayan presentando, ¿no? En ese momento. Y quizás, fíjate, me viene ahora mismo a la mente cercanía, ¿no? Yo creo que va muy relacionado también con el enfoque metodológico, es decir, esa cercanía, el estar cerca de tu alumnado, ¿no? El mirarle a los ojos a su altura, es decir, yo soy mucho de ponerme en cuclillas, ¿no? A la altura del pupitre, ¿no? Y a valorar su trabajo, ¿no? Compartir la retroalimentación, buscar también en ellos que me expliquen cómo han llegado ahí. Y ese momento de diálogo, pues es muy valioso. Entonces, esa cercanía también, pues, añadiría a un elemento, pues, importante, ¿no? Y que no solamente se debería, pues, a ver, no quiero decir destacar, ¿no? Que se tiene en cuenta, ¿eh? Pero en infantil, primaria, también en secundaria, el alumnado, o en otras etapas, necesita, pues, esa cercanía, ¿no? En donde el profe, ¿verdad? Pues lo ve, pues nada, cercano, lo ve también accesible y, bueno, con esa confianza, con esa seguridad de que le va a llevar o le va a acompañar a lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Creo yo, la cercanía también. Coincido. Y si me apuras también en la universidad, o sea, ciclos post Sí, 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 sí. obligatorios, o sea, en general, el que el maestro muestre esa cercanía y cuando decimos la palabra cercanía, por si hay alguien que nos escucha que pueda pensar de que es ser amigo o buen rollismo, No, no, no no. creo que nos refiramos a eso, sino al final que muestres esa atención cercana al alumnado, bueno, pues simplemente para prestarle ese apoyo, ese guía, ¿no? Para que desarrolle, bueno, pues al final su labor, nosotros como estudiantes, de la mejor forma posible. No, de hecho, cuando, bueno, evaluamos en este caso, o se coevalúan, ¿no? O como profe, ¿no? Quiero, pues, conocer cómo ha desarrollado ese proceso, ¿no? ¿Qué ha hecho para llegar ahí? Y cuáles serán los siguientes pasos. Yo he compartido siempre el hecho de huir de una retroalimentación reproductiva, quiero decir, la retroalimentación que da respuesta, ¿no? Es decir, esto es así, ahí se queda.
Yo creo que esa cercanía promueve también esa retroalimentación pues, del proceso, ¿no? Es decir, qué estás haciendo, qué vas a hacer y cuáles son los siguientes pasos. Y luego ya una retroalimentación reflexiva, pues preguntarle al alumno qué ha hecho para llegar ahí, ¿no? Y que repita esos pasos. También es verdad que esa retroalimentación, cuando es entre compañeros, pues es muy, muy factible, muy potente, cuando el alumnado, evidentemente, pues ya ha adquirido esos conceptos, esos contenidos o ese conocimiento para poder luego valorarlos, ¿no? Así que previamente se necesita un proceso. Pero esa cercanía promueve que esa retroalimentación o esa retroalimentación dialógica pues tenga lugar de un modo pues productivo en el aula, ¿no? Y eso es gracias a ser cercano, ¿no? Ser cercano, como tú bien has dicho, no es ser el amigo, ni mucho menos, sino ser cercano porque quiero evaluar, quiero acompañar, quiero ayudar y que eso le sirva al alumno pues para darse los siguientes pasos y en consecuencia pues tomar medidas, ¿no? En este caso pues pedagógicas. Pues lo has explicado perfectamente, Domingo. Creo que ha quedado diáfanamente claro, valga la redundancia. Pues si te parece, vamos avanzando y vamos con la siguiente pregunta, que he metido una pregunta nueva también que voy a dejar a partir de ahora también a todos los invitados e invitadas que pasan por esta casa. Y es la siguiente, Domingo. Atención a la pregunta, ¿eh? Si fuese el ministro de Educación, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Esto no lo escucha nadie, ¿no? No, que va, esto no es 4 gatos. Pues sí, la pregunta, a ver, si fuera ministro de Educación. Bueno, yo creo que como todos los docentes, ya si fuera o no fuera, yo creo que es algo que podemos estar de acuerdo. Ese es un consenso educativo, es decir, haría todo lo posible, yo creo, bueno, me rectifico, invitaría a que se hiciera un consenso político a nivel nacional sobre una ley de educación, en donde, bueno, pues las distintas comunidades, pues bueno, tuviéramos en común pues una ley, digamos, un pilar o un marco legislativo en educación sobre el cual, bueno, pues se tomara como referencia, ¿no? Yo creo que sería un buen paso, ¿no? Yo creo que sería un paso, en vez de tener pues esos cambios legislativos, pues que a los docentes pues nos puede, ¿verdad?, confundir o nos puede inquietar en algún momento. Otro aspecto más, bueno, pues yo creo que, bueno, apostaría por la ratio, es decir, es un aspecto que también interesante y, bueno, y muy a tener en cuenta, pero la ratio siempre acompañada de una metodología que favorezca el aprendizaje y que se aproveche de ese nivel, bajada de ratio, ¿no? Puede ocurrir que tenga menos alumnos, pero si apuesto por una metodología, en este caso, pues deductiva, en donde el profesor transmite información y el alumnado, en vez de ser 30 o 28, son 10 o 15 y hace lo mismo, pues no vamos a obtener los mismos resultados o no vamos a obtener los resultados deseados, ¿no? Pienso. Entonces, en este sentido, la bajada de ratio pues debería, o creo que debería ir acompañada pues de una metodología con la cual pues podamos, ¿verdad?, llevar a cabo, ¿verdad?, esos objetivos de aprendizaje y esa enseñanza por nuestra parte y ese aprendizaje por parte de los estudiantes, pues propuestas, ¿no? Y ahí sí, pues podríamos mirar a los objetivos de aprendizaje, podríamos mirar a los perfiles de salida, podríamos mirar a los elementos curriculares que tenemos actualmente o que estamos teniendo porque estamos en progreso. Y de esa manera, pues sería, digamos, muy, muy interesante, ¿no? Con lo cual, yo no sé cómo lo llamaría, pero bueno, una mezcla entre ratio, ¿verdad? Y que esa bajada de ratio fuera acompañada pues, de una diversidad metodológica y, como no, acompañada de una diversidad de evaluación en donde, bueno, pues todos los agentes implicados, profesorado y alumnado, pues tengan su espacio y tengan su protagonismo, porque todos formamos parte de este viaje. Así es, y como bien sabes, el tema de la ratio también es recurrente entre los docentes, también en Twitter, la gente, bueno, suele comentar el tema de la necesidad, ¿no?, de esa bajada, pero has dado un dato que también bajo mi punto de vista es muy interesante, ¿no?, que creo, aun a sabiendas de que, sin lugar a dudas, cuantas menos personas haya a una persona que se dedica a la enseñanza, va a tener mayor probabilidad de atenderlas con mayor calidad, pero claro, hablamos de probabilidades o mayor calidad. Es decir, que una bajada per se
de la ratio, me aventuraría a decir, ojo, esto es una hipótesis mía, que a lo Sí, mejor sí, no puede ser sinónimo ya de éxito, ¿no? De que vamos a acabar ya con el fracaso escolar, la repetición y bueno, y todos los problemas también que vienen derivados sociales, como el entorno socioeconómico, el capital cultural, etcétera, ¿no? Claro, y esa también es una duda que a veces me planteo, digo, ¿sería esta medida per se la bajada que cambiaría todo este paradigma que tenemos en estos momentos? Sé que va a ayudar, vamos, desde luego que ayudaría sin lugar a dudas, pero un poco a raíz de lo que tú has comentado, si no va acompañada, como comentabas, ¿no? De esa metodología de enseñanza, de todos esos criterios unificados en cuanto a atender al contexto determinado y aportarle los materiales, las herramientas, ¿no? Que necesite, ¿no? Ese colegio. Yo al final intento de un poco reducirlo, ¿no? Bueno, para intentar eso, sacar lo mejor del mismo y atender, por ende, al alumnado de la mejor manera posible. Es un poco, ya digo, una hipótesis, ojo, hipótesis, que también yo de manera reflexiva decía, estoy totalmente de acuerdo con la bajada de ratio, pero ojo, no es solo bajada de ratio, hay también que hacer otras cosas, como las que tú, por ejemplo, has destacado. sí, sí, totalmente de acuerdo. Igual ocurre con la codocencia, también pensaba eso. Con la codocencia. No tenemos, digamos, asegurado de que la codocencia pues, sea un éxito en sí. Es decir, tener dos profesores, el trabajo previo, el que es el éxito, es decir, la coordinación, la colaboración, la programación, la detectar diagnósticamente pues, las necesidades del alumnado. Y en esa coordinación y en esa colaboración sí puede tener, bueno, sí puede, tiene éxito la codocencia, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, hay también otro aspecto en donde podríamos incluir, pues, en ese supuesto hipotético, que en mi caso sería irreal y pues, totalmente imaginario, pero en vez de qué haría yo, ¿no? Pues, bueno, sugeriría, pues, que también previamente a la codocencia, pues, se establecieran, pues, bueno, espacios, lugares de trabajo en donde los docentes compartan, colaboran, tomen decisiones, leyendo, consultando, compartiendo, discutiendo, y que es muy sano. Yo lo veo muy sano para tomar luego decisiones por el bien y por el enriquecimiento o beneficio del aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que si bajamos la ratio, tengo un compañero en clase, con ese compañero me he coordinado, he elaborado una situación de aprendizaje interdisciplinar, su disciplina y la mía hemos colaborado, hemos compartido, hemos generado un diseño instruccional acorde, hemos tenido en cuenta la atención a la diversidad y aquí hablamos, pues, evidentemente, de un trabajo de colaboración fantástico. Me estoy acordando ahora mismo de Haiti, ¿no? En el metaanálisis, en donde, si no recuerdo mal, uno de los efectos de impacto más alto precisamente es la colaboración docente. Sí, y además lo he leído. Y también aprovecho, más que hablar de ese autor también, para enviarle que también un saludo a Josep, porque en la charla que tuve con él precisamente tratamos el tema de la codocencia. Y yo ya dejé un poco entrever el hecho de que parecía que en el ámbito educativo parece que hay como cierta resistencia a trabajar en equipo. Sin embargo, en el ámbito deportivo, perdón, como en mi caso, estamos acostumbrados a trabajar con más personas para llevar adelante al equipo, ¿no? Al lugar, ¿no? Mejor posible, ¿no? Y es algo que me llamaba la atención y yo creo que, claro, para que la codocencia funcione, un poco para cerrar esta parte, es lo que tú dices, si no hay una planificación previa, unificación de criterios, un trabajo de unión, de colaboración, de querer realmente dar al alumnado lo mejor posible, aunque luego haya diferencias. Bueno, de hecho, las discusiones, las diferencias, si las vemos desde un plano realmente constructivo, al final nos enriquecen porque también nos pueden generar cierto conflicto cognitivo que nos puede permitir salir un poco de esa zona cómoda que yo controlo y ver otras formas de trabajar, ¿no? Y bajo mi punto de vista, yo eso lo veo fundamental y diferenciador a la hora, ¿no? de dedicarse a la enseñanza, sea en el ámbito que sea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo en clase, mi compañero de apoyo terapéutico está en el aula, nos coordinamos, es decir, él me ayuda, me asesora, desde mi punto de vista o desde mi materia también contribuyo a que el alumnado, pues, que necesita
una atención especial, pues tenga la mejor atención especial, y en el aula los dos colaboramos y luego hacemos una evaluación del trabajo realizado. Tengo buena sintonía con mi compañero y también, me gusta también trasladar esa cultura colaborativa. No es de puertas para adentro, sino de puertas para afuera. Y si yo puedo compartir algo, también me voy a enriquecer de mi compañero, y seguramente me enriqueceré de mi compañera de infantil. También me enriqueceré de mi compañero de primaria, y seguramente que esas visitas o esas jornadas, como decíamos antes, ¿no? Si no recuerdo mal, Mariana comentaba las comunidades de aprendizaje Sí. entre los docentes, y coincido con ellas. Me parece muy importante. Pues la mejor formación está en eso, ¿no? En la colaboración. Y como decía anteriormente, la investigación no avala al respecto, y que luego eso redunda, evidentemente, en el trabajo de aula, ¿no? Totalmente de acuerdo, Domingo, contigo. Vamos a seguir avanzando, si te parece, y vamos con la siguiente cuestión. ¿Cómo es una clase, a sabiendas de que no todas son iguales, pero más o menos en líneas generales, como una clase del profesor Domingo? Bueno, pues una clase con Domingo, comienzo, depende, claro, del momento en este caso, de la secuencia didáctica, pero bueno, siempre me gusta trabajar los conocimientos previos. Me gusta comenzar, pues, con un par de preguntas en donde, utilizando, herramientas digitales como Mentimeter o como los formularios, mi alumnado, traslada las preguntas o los conceptos que necesitamos para poder llevar a cabo la sesión, ¿no? Y que lo he presentado previamente. Es decir, no solamente concluyo la sesión anterior, sino que también hago un enlace a la clase siguiente, pues, adelantando, pues, esos objetivos, ¿no? Soy mucho no solamente, soy mucho. La dinámica que llevo a la semana con ellos es compartir los objetivos de la semana. Y entonces descubrí que así, pues, teníamos un punto de autorregulación muy importante, en donde ellos sabían, pues, que nos marcábamos dentro de la secuencia didáctica, ya sea un proyecto, una BP, una unidad, nos marcamos esos objetivos, ¿no? A continuación, pues una vez, pues, hemos trabajado esos conocimientos previos, pues procedemos a las actividades correspondientes, que en este caso, pues dependiendo, como te decía, el momento de la secuencia didáctica. Si son de inicio, pues me gusta utilizar rutinas de pensamiento, pues para poder activar al alumnado y que se sienta cercano con los objetivos que vamos a trabajar. Y de algún modo, pues también justificarlo, ¿no? Entonces aquí utilizo, durante toda la secuencia, dinámicas de aprendizaje cooperativo. Este año con un grupo los grupos de primero de la ESO, que lo he recibido desde primaria, y estoy empezando, pues, con dinámicas simples, ¿no? Para que se vayan familiarizando. Y, pues con estas dinámicas, pues, contribuimos a que trabajen o vayan trabajando, como te decía, pues las actividades de inicio, ¿no? Las de desarrollo, pues son, trabajamos ejercicios para que apliquen o para que anclen los contenidos en su memoria, ¿no? Aquí, ya sabes que, pues, la parte de psicología cognitiva, el tema de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y demás, es muy importante. Y, pues a través de Juan Fernández, pues descubrí las dinámicas de vocación. Desde aquí, pues nada, un fuerte abrazo. Juan, te Y, estamos esperando, por cierto, perdona, Juan, te estoy esperando, espero verte muy prontito por aquí, Perdona, y Domingo. no, se merece el saludo. Entonces, pues con estas dinámicas de vocación, pues las voy intercalando a lo largo de la secuencia. Entonces, ellos ya lo tienen adquirido, y durante unos minutos, y no solamente iniciales, sino a lo largo de la sesión o en un momento determinado de la secuencia, pues voy regularmente trabajando estas secuencias secuencias dinámicas de vocación, ¿no? No, como sabes, no llevan calificación, es una evaluación, y sobre ello, ya sea con herramientas digitales o simplemente a modo individual, a continuación, pues trabajamos también justo después de este momento una reflexión al respecto, ¿no? Y después, pues pasamos con las actividades, en donde trabajamos, pues, los procesos cognitivos de orden superior, y donde el alumnado, pues tiene que, aquí ya pasamos con dinámicas de aprendizaje cooperativo, como grupos de expertos, lápices al centro, donde toman decisiones,
Y a partir de ahí, bueno, pues vamos caminando a lo largo de la secuencia y acompañados, pues, de los instrumentos de evaluación, ¿no? Soy mucho de listas de cotejo o escalas, porque mi alumnado lo entiende mejor. Las rúbricas, pues, las suelo dejar para productos, digamos, finales, productos más elaborados y siempre desde un punto de vista de evaluación, ¿no? Siempre desde la evaluación como camino y no como fin. Y ahí es donde te decía lo de acercarme y sentarme con ellos y dialogar. Si han tenido que redactar un texto argumentativo que luego le va a servir pues, para como guión para grabar un vídeo en donde van a tener que convencerme o van a tener que aplicar la diferencia entre la cámara de un iPhone o la cámara de un Android, previamente han seleccionado esa información. Pues bueno, pues con esa rúbrica, esa lista de cotejo, pues valorarán la estructura, la expresión escrita, la ortografía, la fluidez, que luego acompañará, como te decía, en la expresión oral, ¿no? Y esto, evidentemente, lo tomo como referencia de los criterios de evaluación, que lo digo de vez en cuando tengo la oportunidad. Para mí son inspiradores. Vamos, gente, tú eres un friki, pero para mí los criterios de evaluación son inspiradores y leyéndolos detenidamente son inspiradores para poder crear lo que nos viene, situaciones de aprendizaje, ¿no? Y bueno, también incluyo tickets de salida cuando acabamos una secuencia en donde el alumnado, pues, por ejemplo, tiene que resumir la clase en 140 caracteres simulando un tweet o tiene que utilizar también determinadas dinámicas de rutinas para poder organizar ese pensamiento. Mapas conceptuales, sobre todo para organizar ideas tras la lectura, tanto en inglés como en castellano, en lengua, perdón. Y luego, bueno, pues a lo largo de la secuencia, pues hay espacio pues, para pruebas escritas en donde, bueno, hagan referencia o estén vinculadas o bien a una sección del criterio o bien al criterio en general, depende. Y luego, pues utilizar ese instrumento de evaluación para poder continuar y una vez que esos contenidos pues se hayan adquirido, pues poder seguir adelante. Y si no se han adquirido, pues tomar medidas pues, para seguir trabajándolo, ¿no? Aquí, si no recuerdo mal, Jaume Feliu compartió la dinámica, la doble entrega, no sé si lo has leído. La doble entrega de aquí compartiendo una actividad, ¿no? Con el alumnado, nos la devuelven, nosotros con retroalimentación y el instrumento la devolvemos y el alumnado pues mejora esa primera entrega, ¿no? Yo tengo una experiencia muy buena con esta dinámica. El año pasado en tercero con los comentarios de texto en literatura. Por eso te decía que la prueba dependiendo del criterio, ¿no? Entiendo. Entonces, en este caso, el criterio de evaluación relaciona contenido, relaciona autores de la época, etcétera, ¿no? Entonces, era un comentario de texto. Pues bueno, a mí me sirvió muchísimo y me valió de mucho esa doble entrega. Tampoco es que esté entregando entregas dobles con mucha regularidad. Exacto. Hay que pensar qué tipos de actividades vamos a proponer para esa doble entrega. Y es donde la retroalimentación y el instrumento de evaluación que acompañamos pues tiene su riqueza, ¿no? Y el alumnado me lo agradeció e incluso pidió que sí, en el siguiente podríamos volver a hacerlo. Evidentemente, pues adelante, y así hicimos. Tuvo muy buena acogida y bueno, la verdad es que muy contento. Y bueno, recogiendo al final, pues como te decía, al final de la secuencia, pues trabajo con portfolios y donde, bueno, pues el alumnado al final de la semana en sus diarios o en sus reflexiones, ¿verdad?, metacognitivas a lo largo del proceso, lo acompañan en sus portfolios de aprendizaje, ¿no? Que luego es la evidencia de todo lo realizado, de lo creado y de lo que ha reflexionado y de lo que ha aprendido a lo largo de la secuencia, ¿no? Y bueno, digamos que, bueno, yo creo que no es nada nuevo que comparta, ¿no? Pero sí me gusta, suelo repetir mucho todo este proceso, ¿no? Y sobre todo también, bueno, mostrar modelos, ¿no? Mostrar modelos previos que en cursos anteriores hemos trabajado. Por ejemplo, si hemos realizado en inglés el REA, ¿no?, del proyecto EDIA, no sé si lo conocéis, el proyecto EDIA. Pues bueno, ese My Family Tree, si no recuerdo mal. Y uno de los productos es crear un árbol genealógico de la familia, ¿no? Pues en este caso, pues le muestro ejemplos de cursos anteriores
en donde, bueno, le muestro una variedad de cómo, ¿verdad?, pueden tenerlo como referencia. También lo hago con los portfolios. Bueno, aquí tenía ejemplos de portfolios, ejemplos de portfolios digitales y lo agradecen mucho. Son de gran utilidad, sí, sí. Incluso productos a lo mejor analógicos, como te he dicho, una cartulina, ¿no?, realizada con un árbol genealógico. O bien, pues también trabajamos a Cookbook, que era un recetario en inglés, en donde tenían que hacer una receta, pues ellos explicando en inglés cómo elaborar un plato determinado. Pues bueno, pues previamente compartiendo los objetivos, comprendiendo los criterios, el modelo, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos de vídeos de otros cursos y ya a partir de ahí, pues tomando eso como referencia, les de gran ayuda. Así que modelos, objetivos de aprendizaje, criterios compartidos con el alumnado, el instrumento y luego pues esa secuencia de síntesis, desarrollo y conclusión en donde intercalo pues dinámicas de evocación y bueno, instrumentos de evaluación variados, ¿no?, que luego recogemos en un portfolio. Madre mía, casi nada, ¿eh? Lo que nos ha contado aquí el profesor Domingo. Madre mía, menuda masterclass que nos ha soltado aquí de manera sucinta, pero muy cargada de evidencia científica y también de buen hacer. Ya sabes que yo también leo mucho a Juan, a Mariana. Claro, y esto me gusta, pero te estaba escuchando y decía, es que conozco, ahora me falta ponerlo en práctica, ojo, lo sé a nivel teórico. De hecho, sí, a ver, cuando hablas de las referencias científicas es por los libros que en las redes se recomiendan, es decir, me gusta leer mucho y voy cogiendo, ¿verdad?, pues consejos o evidencias que funcionan o que han funcionado y la incorporo, es decir, no es todo del tirón, ¿no?, así de buena a primera, pero sí, lo de los modelos y, bueno, he comentado antes lo de las dinámicas de vocación. Sí. La verdad es que sí funcionan. E incluso si las acompaño de un elemento referencial, como puede ser a lo mejor, lo proyecto, ¿no? Me gusta, ¿no?, compartir con el alumnado una dinámica determinada y, bueno, la diseño con Canva, me gusta muchísimo. Y ellos sí recuerdan, ¿no? Ah, pues sí, pues era cuando dijiste qué tal, o ven a lo mejor un GIF ahí al lado, que lo hago, pues, ¿no?, para que, digamos que en cierto sentido tengan una relación de esa dinámica con el aprendizaje o con el recuerdo que yo quería que evocaran, ¿no? Y bueno, la verdad es que contento, sigo apostando por ello y nada, así que aquí os invito a que incorporéis esas dinámicas de evocación. Yo también lo hago y no eres el único que ha comentado las técnicas de evocación, que yo también tuve la oportunidad de conocer por el magnífico blog de Juan. Y son varios, como te decía, los invitados que han hecho referencia, ¿no?, al tema de la evocación. Me parece fundamental. Y creo que, vamos, de aquí creo que voy a sacar un clip porque, vamos, has explicado una cantidad de recursos de evidencia a la hora de implementar en el aula que creo que incluso, bueno, creo no, siempre digo creo no, sirven o van a servir a mis compañeros también que estamos preparándonos para ser maestros y maestras y nos dan una serie de ideas para cuando luego nos toque el momento de estar en la clase, pues como siempre digo, ¿no?, tener esa mochila con el mayor número de herramientas posibles para dar dentro de las posibilidades la mejor atención posible al alumnado que se encuentre, ¿no?, a nuestro cargo. Así que, vamos, me ha parecido, vamos, sensacional. Yo he quedado, digo, madre mía, qué maravilla y qué bien explicado y, digamos, secuenciado, ¿no?, todo lo que nos ha Sí, comentado. luego, claro, esto hay que darle una capa metodológica y luego, pues, el DUA también tiene su hueco para promover esos distintos modos de acceso a la información, distintos modos de expresión y de motivación. Entonces, bueno, que sería incluso pues para otra sesión, ¿no? Sí, Ni mucho menos soy experto en DUA, pero bueno, sí lo sigo de cerca y la verdad es que lo tengo en cuenta a la hora de diseñar las actividades para que todo mi alumnado pues, pueda desarrollarlas. no obstante, más adelante sí te preguntaré por dudas, a que nos des un poquito tu idea, aunque no seas experto, pero estoy convencido de que algo controla. Domingo, vamos a seguir avanzando, si te parece, y vamos con la siguiente pregunta, que además que sé que te apasiona esta parte, ¿no? Explícanos a todas las personas que nos estén viendo qué son las metodologías activas. Pues siempre me acuerdo de esta pregunta, me acuerdo de Héctor Ruiz, cuando compartió un tuit hace ya tiempo, si no recuerdo mal,
Y bueno, metodologías activas no es que el alumno sea activo, no es que el alumno desarrolle, es que el alumno reflexione y que el alumno tome decisiones por sí mismo a lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no? Ese matiz me parece muy importante, porque a veces, bueno, entendemos que metodologías activas donde el alumno es el centro de aprendizaje, quizás siempre lo ha sido, ¿no? De un modo u otro, en mayor o menor medida, pero bueno, el fin, digamos, del proceso de enseñanza es, pues, contribuir al aprendizaje del alumnado. En el caso de las metodologías activas, es que el alumnado, pues, bueno, tome un papel que le permita o que le demos momentos u oportunidades para que tome decisiones, reflexione y también se autorregule a lo largo del proceso, ¿no? Ahí es donde distintas bueno, dinámicas o distintos momentos, diarios de aprendizaje, reflexión, etcétera, metacognición, nos van a ayudar a ello, ¿no? Por eso decía antes lo del feedback correctivo, que, bueno, esto no es tal, es esto otro, y pasamos, ¿no? Entonces, ese feedback no nos va a ayudar. Esa autorregulación esa retroalimentación provocará que el alumnado tome decisiones desde nuestra experiencia y de nuestra posición, ¿no? como especialistas, ¿no? Entonces, las metodologías activas, ABP, aprendizaje cooperativo, gamificación, paisajes de aprendizaje, bueno, hay cantidad. Siempre esas propuestas serán activas siempre y cuando el alumno, pues, bueno, no solamente pueda tomar decisiones, sino también que el alumno reflexione, bueno, también se autorregule y, como no, también se autoevalúe para saber cuáles son los siguientes pasos a llevar a cabo, ¿no? Y ya te digo, en este caso el papel del docente es fundamental. Nuestro rol es más importante que nunca, lo tengo clarísimo. Y entonces, pues con esa finalidad podemos entender, o creo, desde mi punto de vista, que es una metodología activa, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos toca, bueno, planificar, diseñar e ir integrando momentos en donde el alumnado realmente sea activo, cuando realmente piense sobre lo que está haciendo y tome medidas al respecto para seguir adelante. En relación a las metodologías, quería hacer también otra pregunta que, bueno, llevo tiempo reflexionando y que alguna vez la he compartido con algún compañero, ¿no? Y es para que una metodología de enseñanza tenga eficacia. ¿Qué factores crees que deben de tenerse en cuenta, Domingo? Y te explico un poquito rápidamente, porque a veces parece ser, no lo sé, no sé si es más importante, es decir, si la metodología, por como es, funciona porque sí, o necesita evidentemente de alguien que sepa llevarla a cabo, como te decía, de manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué factores, no, han de presentarse para que esa metodología activa, por ejemplo, sea la que sea, ABP, gamificación, etcétera, tenga ese impacto en el alumnado? Bueno, metodologías activas o metodologías, bueno, que promueven, ¿verdad?, un alto impacto en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De hecho, la instrucción directa tiene un alto impacto en el aprendizaje. No es la enseñanza tradicional o malentendida, ¿verdad? Como Exacto. si no recuerdo mal, era el drill and roll en inglés. Leí hace poco un libro al respecto. Era el de, bueno, explicar, ¿no? Explicar actividades, examen. No se trata de eso. En relación a las metodologías activas o a una instrucción directa entendida como tal, es cuando se comparten previamente objetivos de aprendizaje. Es decir, cuando el alumnado conoce hacia dónde tiene que ir. A partir de ahí, el docente incluirá diferentes actividades, ¿verdad?, secuenciadas, siguiendo distintos procesos cognitivos para poder ir construyendo hacia la meta, que será la dimensión del criterio de evaluación. Comenzaremos por la parte conceptual y les llevaremos, utilizando ese contenido, hacia la competencia, que sean competentes. Es decir, para que se desenvuelvan en esa situación de aprendizaje determinada, integrando esos conocimientos, esos contenidos. Me acuerdo de la cita de Neus San Martí cuando dice que no hay competencias sin contenido, y es verdad, ¿no? Cuando hay que trabajar por competencias no se aprende, los contenidos están difusos, y mucho menos. Los contenidos hay que anclarlos, decía antes, los contenidos hay que trabajarlos, la memoria hay que trabajarla, es importante,
Y luego, una vez tengamos esos contenidos transformados en aprendizaje, que seamos capaces, ¿verdad? Como docentes, evidentemente, pues de proponer a nuestro alumnado que diseñe o que transfiera, me gusta mucho ese verbo, que transfiera lo que nosotros le hemos dado de una forma a otra situación y poder, ¿verdad?, ser competentes al respecto o desarrollar dicha competencia. Otro aspecto más importante, pues la evaluación. Momentos distintos de evaluación y herramientas distintas de evaluación, ¿no? También, bueno, técnicas, ¿no?, variadas, como pueden ser la autoevaluación, la coevaluación y promover también la reflexión y la metacognición, ¿no? Son muy importantes. También sumaría en la propia evaluación docente, ¿no?, la autoevaluación docente, pues para analizar cuáles han sido nuestros objetivos al principio para posteriormente evaluarnos y, bueno, y cuantificar o valorar, mejor dicho, perdón, valorar esos resultados, ¿no? De cara, pues, a una siguiente unidad, siguiente proyecto, etcétera, ¿no? También retroalimentación, cómo no. Es decir, por eso estoy diciendo así de memoria aspectos destacados de la instrucción directa, tal y como se recoge, incluso también por Haiti, como método de impacto, ¿no? Pero esa instrucción directa, al integrar tareas, la podemos enriquecer teniendo en cuenta, ¿verdad?, el esqueleto original. Y sí aparece la retroalimentación. La retroalimentación como motor que permita al alumnado, ¿verdad?, seguir adelante desde, bueno, desde la valoración o desde el camino que como docentes le trasladamos, ¿no? Y esos instrumentos esas herramientas de evaluación van a ser fundamentales del modo en el que el alumnado las va a conocer desde el principio porque hemos compartido unos objetivos previos y también del mismo modo vamos a facilitar que ellos, pues bueno, mediante esos instrumentos se autorregulen y caminen hacia los objetivos esperados, ¿no? Yo, desde mi humilde experiencia, suelo compartir, te decía al principio, ¿no?, lo de objetivos de la semana, en donde de un modo u otro desgrano al objetivo, desgrano al criterio, y donde vamos caminando poco a poco hacia ese fin, ¿no? Y bueno, en clase al día siguiente, bueno, ¿cuál es ese objetivo esta semana? Bueno, y vamos haciendo, ¿verdad?, ese recuerdo, ¿verdad? Y vamos, pues, enlazando una sesión con otra y que tienen sentido, porque desde el principio la hemos presentado tal cual, ¿no? Que queden claros. Entonces, ya te digo, presentar los objetivos, compartir criterios de evaluación de un modo claro y comprensible para nuestro alumnado, instrumentos de evaluación, diferentes actividades, una secuencia didáctica, un diseño instruccional adecuado y retroalimentación, ¿no? Seguramente me dejaré alguno atrás, pero bueno, yo creo que las metodologías activas, una metodología activa, una metodología eficaz y que nos ayude a llevar a nuestro alumnado hacia los objetivos propuestos, creo que debería reunir estos puntos, ¿no? Y añadiría pues lo que he comentado anteriormente, ¿no? No sé, lo de las dinámicas de vocación, guías de aprendizaje, bueno, diferentes estrategias, lo de los modelos, que yo creo que podrían sumarse a este esqueleto que podríamos considerar como una metodología eficaz, ¿no? Y porque está referenciada por la ciencia, ¿no? Totalmente. Y aparte has citado a muchos autores como John Hattie y entre otros, ¿no?, que, bueno, nos muestran o nos dan una cierta guía sobre cómo trabajar en relación a las metodologías de enseñanza que nos pueden ayudar, ¿no?, en nuestra práctica. Y bueno, y tú también muy bien has señalado antes que en esto de la educación, creo que esto sí creo que es algo que es que todo el mundo comparte. Yo creo que aquí no hay dudas, ¿no? Y es que no hay recetas mágicas ni varitas mágicas que te hagan buscar la pieza exacta y que sea universal para todos los contextos, para todos los centros y para todos los alumnos. No, pero tenemos información que nos ayuda a desarrollar nuestra labor, bueno, con esa, como te decía, con una mayor probabilidad, si ponemos todos esos elementos y engranajes bien puestos para luego compartirlo o transmitirlo al alumnado. Así que ahí coincido totalmente. Y también la parte de la retroalimentación, también que has comentado. A mí el tema del feedback también es algo que también me apasiona y que creo que tiene un impacto brutal también en los procesos de enseñanza, aprendizaje del alumnado. Así que creo que lo has definido perfectamente, Domingo. Gracias. Algo, sí, hombre, si somos tiquismiquis, sí, nos ponemos seguramente que algo.
Pero en líneas generales, vamos, creo que has destacado esos elementos, características o factores que son fundamentales, ¿no?, a la hora de implementar una metodología activa. Estupendo, muchas gracias. Y siguiente pregunta, Domingo, que está viendo mucho revuelo con esto. Entonces yo quería hacerte la siguiente pregunta. He leído sobre ello, ¿vale? Pero quiero que tú también nos lo expliques. ¿Qué es una situación de aprendizaje? Pues desde mi punto de vista, y es verdad, se ha publicado mucho al respecto últimamente, pero Sí. bueno, creo que ya he puesto un ejemplo anteriormente. Para mí, una Sí, situación de aprendizaje en el propio texto normativo utiliza una expresión que es el despliegue, ¿verdad? De todas las destrezas, conocimientos, actitudes, ¿verdad? Desarrollados a lo largo, pues, de una secuencia didáctica, ¿no? El verbo desplegar me parece muy visual y metafórico, en donde, bueno, pues si hemos planificado y seleccionado unos objetivos, unos criterios, una situación de aprendizaje es el lugar en donde el alumnado pues va a poner de manifiesto, ¿verdad?, esos aprendizajes que teniendo como referentes los criterios de evaluación, ¿no? Un ejemplo de situación de aprendizaje, bueno, pues siempre, de mi parte, siempre he trabajado por tareas competenciales, donde, bueno, he querido dar respuesta a los referentes, que en este caso son los criterios, y en donde me ha gustado, pues, llevar a mi alumnado desde el crear y desde el recordar y el comprender hasta el crear, ¿no? Desarrollando la taxonomía de Bloom. Una situación de aprendizaje que trabajamos en lengua, pues por ejemplo en tu clase o en la mía, emulando o imitando el programa de televisión, ¿no? Pues bueno, les propuse, trabajamos aquí los textos dialógicos, trabajamos también el bloque primero de lengua relacionado con la comunicación oral y bueno, pues teniendo como referente pues este programa, ¿no?, en tu clase o en la mía, elaboramos pues al final una situación de aprendizaje, ahora se llama así, una tarea competencial en donde tenían que entrevistar a sus familiares y, bueno, imitando o trasladando digamos, el set, ¿verdad?, del programa, ¿no? En casa, en un modo relajado, etcétera, ¿no?, de un modo informal. Y en donde tenían que aplicar, pues nada, mediante un guión previo, trabajamos la expresión escrita, la estructura de los textos dialogados, y ese mismo texto, una vez revisado, evaluado con los correspondientes listas de cotejo, coevaluado entre los compañeros, también evaluado por mí, pues íbamos, ¿verdad?, caminando hacia la estructura correspondiente. Ese mismo texto lo utilizamos como guión, pues bueno, pues para poder llevar a cabo, como te decía, la entrevista, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una tarea que nos gusta mucho y que, como te he dicho anteriormente, me gusta integrar diferentes criterios de evaluación, ¿no?, o diferentes bloques en LOMCE, diferentes bloques de contenido, ¿no?, para dar respuestas a situaciones de aprendizaje. Entonces, ahora con las competencias específicas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en caso de inglés o de lengua, bueno, pues coger una de aquí, otra de allá, otra de acá y, bueno, pues desarrollar una situación de aprendizaje mirando al currículum y, bueno, fijándome cuáles de ellos me sirven para poder desarrollar esa situación de aprendizaje. Y se hizo la magia. Digo, "Oh, pues sí, pues está este. Y lo puedo llevar a cabo. Luego, los saberes lo incluyo ahora con los criterios. En Blonce ya estaban integrados en los criterios y bueno, trabajamos al respecto, ¿no? Porque en lengua son muy generales, ¿no? Expresar oralmente diferentes tipos, textos orales, etcétera, a lo largo del curso o a lo largo en este caso, de la etapa, pues vamos, bueno, secuenciando esos tipos de textos, ¿no?, ya sean expositivos, argumentativos, etcétera, ¿no? Y el que te he dicho antes de lo de los teléfonos móviles, ¿no? Ese fue Andrios, lo llamé, Andrios. Andrios, sí. Este surgió, sí, de verdad, este surgió por una pregunta de un alumno. Oye, profe, ¿tú qué teléfono crees que es mejor? ¿Qué cámara del teléfono? Los adolescentes ya sabes, es la cámara, lo demás no le interesa. ¿Qué cámara cree que es la mejor? Y ahí digo, ¿qué cámara es la mejor? Bueno, pues igual tendremos que leer, tendremos que investigar, seleccionar información, citar a las... Bueno, eso yo pensando, ¿no? Pero digo, es una excelente oportunidad pues para seleccionar, buscar, citar información, contrastar, y ahí nació el proyecto Andrios. Sí, Andrios, de Android, ellos.
Entonces, Muy pues chulo, Andrés, muy bueno, ¿eh? sí, y el final de la situación fue pues un seminario socrático, en donde, bueno, pues eh, los alumnos con la información que habían ido recopilando, pues iban dándose el turno de palabra para exponer sus argumentos, respetando la estructura de los textos argumentativos, la tesis, la argumentación, la conclusión. Y al final, pues, llegaron a una conclusión en donde, bueno, pues unos creían que era mejor esta, otros creían que era mejor la otra, pero hubo mucho saber estar en aquel seminario socrático, mucho saber estar en donde todos se respetaban el turno de palabra y, bueno, así que fue una experiencia muy positiva. Ya te digo que las situaciones de aprendizaje es el despliegue, en este caso, de lo que el profesor o la profesora diseña previamente y en qué situación o en qué contexto el alumnado va a dar respuesta. Entonces, pues el diseño instruccional, objetivos y compartir modelos, dinámicas de vocación. No lo he dicho antes, pero también es importante pues, considerar la teoría de la carga cognitiva, es decir, ir, ¿verdad?, espaciando Exacto. y no cargar, saber en qué momento llevarlo a cabo, anclarlo, seguimos y no pues en una única sesión, ¿verdad? Características, estructura, vamos paso a paso y eso acompañando pues dentro de una taxonomía que nos permita pues elaborar el diseño didáctico, ¿no? Así que también yo creo, de hecho, he compartido hace poco un tuit al respecto sobre algunas técnicas para trabajar, evitar, mejor dicho, la carga cognitiva con los estudiantes. Y bueno, es muy, muy interesante, ¿no? Del trabajo de Sweller, si no recuerdo mal. Sí, yo también creo que de Swaller. Sí, yo lo leí también por Juan y por Albert, sobre todo Ujú. Albert se hizo en su blog, el efecto McGuffin, se hizo, Sí. vamos, desarrolló ahí perfectamente y vamos, yo me lo empapé, tomé apuntes y de hecho también ellos tuvieron una charla en la que también cogí pequeños extractos, ¿no? Hice como una especie de resumen, ¿no? De la teoría de la carga cognitiva Ujú. y lo ha explicado, fíjate, yo cuando, permíteme un segundo, Domingo, Sí. yo leo mucho por Twitter, veo a diferentes profesionales de la educación y a veces veo eso. Entiendo que el hecho de que estén cambiando cada dos por tres, es verdad, las leyes, entiendo que haya gente que diga otra vez, otra vez. Sin embargo, corrígeme si me equivoco, ojo, que yo hablo desde fuera, todo desde la barrera sé muy bien, yo todavía no estoy dentro, ¿no? Pero soy curioso y quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte. Muchas veces más creo que una cuestión es más, como te digo, semántica, de terminología. ¿Qué quiero decir con esto? Porque yo creo que hay mucha gente que lleva ya desarrollando situaciones de aprendizaje durante años, porque al final Exacto. es a raíz de una temática que en un momento dado tú detectes que le puede interesar a la mayoría del alumnado, dices, ¡ja! Voy a aprovechar esto para trabajar todos los contenidos, todas aquellas cuestiones que tú perfectamente has desarrollado. Es decir, aprovecha ese interés para generar motivación y por ende generar los escenarios que ellos se sientan partícipes de ello, tengan situaciones de éxito, que eso también es lo que les genera también esa propia motivación para Ujú. seguir trabajando en ese proyecto, en esa actividad, etcétera. O sea que, insisto, creo que más que un término de situación, que si unidad didáctica, ¿no? Que parece que se confunde o programación. Yo de fuera digo, vamos a ver, pero si al final es un término que no os calienta tanto la cabeza, o sea, más o menos coger un poquito esto de aquí y lo otro, transformar todo ese conjunto de ingredientes, darle forma y para adelante, ¿no? Como diríamos aquí en Andalucía. Exactamente, exactamente. Si no es, como tú bien has dicho, vamos, en las redes sociales vemos desde hace tiempo experiencias que se comparten y leemos y hay compañeros y compañeras pues que lo aplican y que desarrollan pues el currículum atendiendo pues a esos objetivos, ¿no? A esa esencia, ¿no? Yo creo que LOMLOE no es, a ver, nuevo. Hay elementos curriculares, hay algunos cambios a nivel institucional, evaluación, pero realmente a pie de aula lo que tenemos novedosos son los elementos curriculares y luego esas situaciones de aprendizaje que ya sí están integradas a nivel curricular, como he dicho anteriormente. Anteriormente eran recomendaciones metodológicas, es decir, pero bueno, mirando a los criterios de evaluación, los principios metodológicos, recomendaciones metodológicas en la entrada de cada asignatura o materia, y ahí todas coinciden en eso, yo creo que se ha dado un paso más
hacia la, bueno, no concreción, pero sí el desarrollar metodologías que promuevan o transfieran el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y, bueno, desde mi punto de vista, creo que no es posible si no se desarrollan metodologías activas, metodologías en donde, como docentes, pues, provoquemos esa transferencia y en donde el alumnado, pues, los contenidos o los saberes que reciba los pueda utilizar en contextos diversos, ¿no? No es novedoso en cuanto al espíritu de la norma, en mi opinión, pero sí en cuanto de qué manera los elementos curriculares pues, se han definido aún más para poder orientar y para poder ayudar a desarrollar las situaciones de aprendizaje, que anteriormente, si no me equivoco, eran las tareas competenciales. Y una tarea competencial, pues a lo mejor no estaba relacionada con un vídeo, un producto final digital. Podía ser, como he comentado antes, ¿no? Un comentario de texto literario, porque doy respuesta al criterio de evaluación. Igual puedo trabajar también el criterio de evaluación utilizando o combinándolo con un criterio del bloque 1 de comunicación oral y escrita, perdón, comunicación e interacción oral, en donde, pues, por ejemplo, con una herramienta digital, pues, hagan ese comentario de texto, ¿no? Depende lo que pueda, pero no tiene por qué ser siempre enfocado a algo digital, a algo, digamos, llamativo, ¿no? También una situación de aprendizaje puede darse dependiendo, ya he dicho anteriormente, pues de esa referencia criterial o el objetivo que persigamos, ¿no? Así es. Coincido contigo, era un poco compartir esa, Sí. bueno, curiosidad, ¿no? Inquietud, también por lo que veo por las redes. Yo decía, madre mía, qué revuelo. Digo, si hay gente, ¿no? Que lleva trabajando, de cierto modo, tiempo que no es tanto algo, como tú me has indicado, novedoso, innovador, sino que se vaya desarrollando, o algunos profesionales lo han llevado a cabo durante estos últimos años, o más incluso, y ahora pues simplemente, pues quizá en el currículum sea, no sé si la palabra es la correcta, concretado, ¿no? A lo mejor más Sí. especificado a la hora de desarrollarlo y bueno, simplemente pues quería De compartirlo hecho, contigo. si no recuerdo mal, en cada competencia específica, los criterios de evaluación asociados van increciendo en procesos cognitivos. Entonces, ahí yo creo que como docentes, yo hablaba antes de la inspiración, es que tenemos una referencia creo, muy útil para poder, desde la colaboración, desde el diseño de las propuestas didácticas, pues tomarlos como referencia, ¿no? ¿Qué criterios de evaluación tienen un carácter más conceptual? ¿Cuáles de ellos tienen un carácter más competencial? ¿Y cómo los puedo unir, verdad? ¿Cómo puedo hilvanar, verdad? Sí. Ese diseño para que al final, pues, la suma de esas competencias, de esos descriptores, de esas competencias específicas, de esos criterios, esos saberes, todo ello alrededor de una situación de aprendizaje, desplegarlo. Pues lo ha explicado perfectamente. Yo creo que por si alguien tuviese alguna duda, creo que Domingo creo que lo ha explicado bastante bien. Y si tienen dudas, pues dejan aquí en comentarios las dudas e intentaremos, o mejor dicho, intentará él De resolverlas acuerdo. por si hubiese alguna más al respecto. Hace un momentito has mencionado el DUA, el diseño universal de aprendizaje. Y a mí personalmente me encantaría que nos hablases del mismo, ¿no? Y que nos explicase un poquito qué es y en qué consiste el diseño universal de aprendizaje. Pues el diseño universal para el aprendizaje es ofrecer, dar opciones al alumnado para poder desarrollar o para poder avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, el DUA no es una metodología, no es un modelo, es una mirada, es una apuesta que creo que, bueno, debería de estar o debería de ser invisible en el diseño didáctico, ¿no? En el DUA tenemos 3 principios, elaborados por el CAST, y en donde, bueno, desde aquí pues remito al blog de Antonio Márquez, Que sí. referente, bueno, nacional en este campo, y en donde, bueno, pues tiene muchísimo trabajado y muchísimo investigado al respecto. Y en esos 3 principios, pues el principio pues del acceso a la información, el principio de expresión
y el principio de acción, ¿no? Y de motivación relacionado cómo el alumnado pues accede a la información que tiene que aprender o que tiene que trabajar y que tiene que asimilar para posteriormente pues expresarla, ¿no? En un contexto, aquí ya podemos vincularlo con las situaciones de aprendizaje, en un contexto pues motivador y en un contexto pues donde se comprometan desde la propia motivación del alumnado pues llevarlo a cabo, ¿no? Y esta motivación crecerá cuando aprenda. Es decir, no es que desde el propio diseño, cuando el alumnado aprende, es desde su propio aprendizaje, desde esa propia sensación, la que le permite, la que le motiva, ¿no? a seguir adelante, ¿no? Yeah. Entonces, el DUA, esa mirada, pues también la tenemos que lanzar a nuestro alumnado, ¿no? Pararnos, mirar nuestra aula, nuestro alumnado, y de qué manera le podemos ofrecer la información pues, de un modo alternativo y darle a elegir. A lo mejor un texto, un audio, un vídeo. Podemos ofrecerle posibilidad de que, atendiendo a su ritmo de aprendizaje, esa información la pueda detener para poder asimilarla mejor, para poder comprenderla, pueda rebobinar al profe para poder repetir esa explicación, siguiendo su propio ritmo de aprendizaje. Y luego, pues, modos de expresión. Una vez que les propongamos, no sé, pues estaríamos hablando dependiendo del criterio, dependiendo de cómo lo podemos adaptar o cómo lo podemos secuenciar para nuestro alumnado, distintas formas de expresión, no únicamente por escrito, sino que podemos, utilizando en este caso la tecnología educativa, facilitar que nuestro alumnado nos presente esa evidencia de aprendizaje de un modo alternativo. Y bueno, pues hay una serie de puntos de verificación en cada uno de estos principios que, bueno, como he leído y como Antonio Márquez, pues también aquí José Blas García, Coral Elizondo son referentes para mí en este tema. Y sobre ello, pues no hay que tenerlos en cuenta todos, sino que vamos a diseñar diferentes bueno, las actividades, la secuencia didáctica, pero con una mirada DUA. Es decir, esa actividad, ¿podrá todo mi alumnado acceder a ella? Pues vamos a darle la opción, ¿no? La opción de añadir, pues como te decía, pues en ese vídeo, añadir pues un texto escrito en donde esa retroalimentación pues no solamente sea escrita, también puede ser oral. Hay aplicaciones, perdón, hay aplicaciones tecnológicas que ya lo permiten, ¿no? Es decir, pues en Flip Learning llevo a cabo este enfoque metodológico en donde, bueno, enriquezco el vídeo, presento el objetivo del vídeo, muy similar a lo que hago en clase, pero al mismo tiempo también lo grabo. Es decir, está escrito, ¿no? En una casilla, pues el objetivo de este vídeo es que aprendas la estructura, bla, bla, pero luego lo grabo para dar esa alternativa. Y si es en inglés, pues bueno, pues me pueden escuchar también en inglés y así, pues nada, practicamos el listening, ¿no? Ahí tienen reading, listening y doy esta esa opción, ¿no? Igual ocurre con el momento de retroalimentación, en donde se puede incluir también audio, en donde pues recibe esa opción, ¿no? Y bueno, pues recientemente Antonio ha publicado la actualización de la rueda DUA, en donde, bueno, teniendo en cuenta los principios DUA, tenemos herramientas digitales que dan respuesta a ello, ¿no? Y muy en consonancia también, pues, con los principios del aprendizaje multimedia de Meyer, en donde, bueno, recientemente pues, publiqué una infografía que también va en la línea del modo en el que creamos contenido digital y nuestro alumnado lo trabaja, ¿no? Me gusta a mí decir, ¿no? Lo trabaja. Y de esa manera, teniendo en cuenta pues, ese equilibrio entre los principios del aprendizaje multimedia de Meyer y los puntos, en este caso, perdón, los principios DUA, yo creo que puede ser un buen equilibrio a la hora de crear contenido y facilitárselo a nuestro alumnado, ¿no? Aquí también pues haríamos un guiño al marco de referencia de la competencia digital docente, que va en la línea de cómo cada una de las áreas, ¿no? El marco de referencia nacional inspirado en el DISCON EDU, y de qué manera pues cada una de sus áreas pues contribuye a que el docente implemente la tecnología como un medio para un fin dentro de sus distintos
niveles de desempeño, ¿no? Desde la 1 hasta el C2, ¿no? Pero bueno, este sería otro tema. El DUA, bueno, recomiendo de nuevo que visitéis el blog de Antonio Márquez, así como seguirle en redes, a José Blas, a Coral, y vamos, seguro que vais a tener cantidad de referencias, ideas, que como expertos que son, pues son muy enriquecedoras. Yo los tengo en la lista, ¿eh? Aquí lo dejo caer, que a lo mejor no me escuchan, pero los tengo. Y además, Antonio Márquez, corrígeme si me equivoco, creo que es granadino. Exacto. Igual que Sí, yo. sí. O sea, entre graninos anda el juego. Ahí, Estamos, ahí lo estamos los tres cerca por aquí, ¿no? Exacto, y a Blas también, y a Coral, a todos Sí, los sí. conozco, los sigo, y bueno, son docentes que voy a dejar caer, que tengo aquí en la lista para poder charlar con ellos. Pues lo ha explicado perfectamente, Domingo. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección que ya inauguré el anterior con Octavio, con el Ajá. profesor Octavio, y es un top de 7 preguntas y respuestas cortas. Yo, o sea, pondré aquí como una especie de cabecera, me encantará esto. Entonces, cuando he parado con el top preguntas, aquí pararé y meto la entradilla y ahora ya iniciaríamos. Entonces ya es como sería ahora. Domingo, ¿estás preparado? Pues sí, ¿qué te iba a decir? Qué raro. Sí, sí, Antonio. Pues vamos con la siguiente A ver, a ver. pregunta y respuestas cortas. ¿Pizarra o pantalla digital? Bueno, el docente, en ambos casos, el docente será el que produzca, produzca, digo, compartir información. Si se utiliza el recurso desde un punto de vista docente y no para el alumnado, pues me quedo con la pizarra. Si la pizarra digital no va a tener pues una justificación de enriquecimiento y de transformación, ¿no? Me viene a la mente la taxonomía de Rubén Puente Dura al respecto, ¿no? Pero bueno, si hay una redefinición y una transformación en el aprendizaje, la pizarra digital. Pero para proyectar contenido como si fuera un proyector, pizarra. Fantástico. Siguiente. ¿Tiza o puntero? Pues aquí en este caso, el puntero porque, bueno, compartimos información y podemos, ¿verdad? Si hay ahí un elemento añadido que puede enriquecer, el señalar información importante. En cuanto a la tiza, bueno, pues quizás pueda ser más distractora, ¿no? Que otra cosa, ¿no? En el caso de que tenga que hacer lo mismo, ¿no? Pero quizás el puntero, utilizando pues un proyector, una PDI, la herramienta es lo de menos, es el fin que persiga, ¿no? Con lo cual, pues si el fin en este caso con el puntero es ayudar a mi alumnado a que focalizar una información, pues el puntero. Fantástico. Siguiente. ¿Kindle o libro formato tangible? Me encantan los libros, soy un bibliófilo y me gustan los libros tangibles. Tengo libros en formato digital también, pero desde hace ya bastante tiempo prefiero esperar a que, aunque hoy en día ya sabes que no se espera poco, así que pides el libro y al momento lo tienes en casa. Pero sí, soy más de libro físico. Aunque, claro, el libro digital, pues puedes compartirlo, puedes crearte notas, no sé, hay aspectos que digamos que son diferenciadores, ¿no? Pero aquí sí te confieso que soy un poco romántico y prefiero el libro físico. Fantástico. Siguiente. ¿Enseñar o aprender? Las dos cosas. Sí, creo que el proceso es recíproco. Es decir, quien enseña aprende, ¿no? Y quien aprende, pues puede enseñar, ¿no? Como docente, a ver, hablamos al principio de desarrollo continuo, ¿no? Desarrollo profesional continuo y enseñamos, pero continuamente estamos aprendiendo, ¿no? Y aprendiendo no solamente contenidos, aprendiendo experiencias, aprendiendo también en modos, digamos, didácticos, aprendiendo a conocer a nuestros alumnos, aprendiendo a nosotros mismos también a autorregularnos, con lo cual estamos continuamente aprendiendo en un entorno fantástico como es un aula y en donde tenemos esa oportunidad no solamente de enseñar, pero también aprender de nuestro alumnado, ¿no? Y sí, yo pienso que nos dan muchas oportunidades para aprender, ¿no? Genial. Siguiente. Domingo. ¿Contenido o competencias? El contenido hacia la competencia.
No hay competencia sin contenido. El contenido hacia la competencia. El contenido es el medio para llegar a la competencia. Es el elemento que nos sirve, es la ayuda que nos sirve para llegar a una competencia. Y esa competencia, pues bueno, como hablábamos antes, pues una vez planificada, se plasmará en una situación o en un contexto distinto en donde se ha transferido. Pero el contenido es inamovible, pero la competencia es mutable. Mutable, me explico, que se puede aplicar en distintos contextos, ¿no? Pero el contenido es fijo, es inmutable, el contenido es el que es. Pero sí, Qué bueno. es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Insisto, la memoria hay que trabajarla, hay que también educar en la memoria, saber recordar. De hecho, hay criterios de evaluación que explícitamente memoriza o memorizar, porque eso luego me va a llevar a ser competente. Exacto. Pero no detenernos en el contenido. Te tomo y te copio, ¿eh? Lo de contenido inmutable y la competencia mutable. O sea, me ha parecido una definición muy acertada por tu parte, ¿eh? Ojo, desde mi punto de vista, ¿eh? Así que esa me la apunto, Domingo. Gracias. Y ya la última, ¿un vinito o una cervecita bien fresquita? Vino. Me gusta, sí, soy de vinos. Soy de vinos. Y la cerveza, bueno, pues al comenzar, digamos, ¿no? Para ir habiendo apetito. Pero sí, me reconozco, sí, vino. Me gusta el tinto en cualquier época del año. Fantástico. Pues, Domingo, ya sí estamos ya llegando a la parte final de la Vaya, charla. vaya, Como qué bien. se ha pasado, vamos, se ha pasado Sí, sí, volando, rapidísimo, ¿eh? pero Rapidísimo. volando, vamos, increíble. Wow. Vamos, y en parte tengo que decirte que buah, estoy disfrutando escuchándote de cómo te explicas, cómo secuencias toda la información y la vas explicando y secuenciando y parcelando de manera, insisto, desde mi punto de vista, de manera tan eficaz, ¿no? Y clara, como te decía. Así Un que, ya te placer. digo, creo que Gracias, debido a eso, Antonio. cuando uno está a gusto, como quien dice, pasa el tiempo, no se da ni Sí, cuenta, ¿eh? sí, sí, Pasa sí. volando. O sea que Muy a ha gusto. generado ese ambiente y, bueno, y quería compartirlo contigo. Muchas gracias de nuevo, de verdad. Y Domingo, aún así, esto ya se está casi llegando, ya quedan 30 segundos para que suene la señal, el pitido final del partido, pero no sin antes dejarte estas dos últimas preguntas que siempre formulo a todos y todas las invitadas, ¿no? Que pasan por esta casa y que creo que ya te sabes. Y la primera de ellas es la siguiente, además tú como amante de la lectura, eh, ¿qué libro educativo nos recomendaría a todas aquellas personas que nos estén viendo? Vale, pues he seleccionado algunos y bueno, voy a ir compartiéndolos. Tú con Es- total tranquilidad y libertad, este momento es tuyo. vale, aquí. Este de Susan Brookhart es una autora que descubrí hace poco y tiene, bueno, varios títulos sobre evaluación, también sobre feedback. Este es sobre la evaluación de las destrezas cognitivas del superior. Y bueno, la verdad es que es muy enriquecedor y da muchísimas ideas, muchísimas pautas para precisamente esto, ¿no? Evaluar destrezas superiores, ¿no? Y también, al mismo tiempo, pues sirven para tomarlo como ideas para trabajarlos en clase. Habla como, por ejemplo, evaluar el diseño, mapas conceptuales, etcétera, pues lo tomas como referencia para incluirla en la secuencia didáctica y utilizar, pues, las ideas que te ofrece, ¿no? Bueno, pues, como no, a ver, me pongo así. De Ay, Carmen Pastor, se ve Diseño perfecto. Universal para el Aprendizaje. Este fue mi primer libro perdón, que leí sobre el DUA y es un libro muy fácil de leer, muy fluido y la verdad es que está muy bien explicado, faltaría más, y con estupendos ejemplos y con recursos pues, para poder trasladarlos a nuestros diseños didácticos. Y, como no, pues el de Antonio Márquez como coordinador, inclusión, acciones en primera persona y con, bueno, en donde se nos trasladan pues experiencias en donde el DUA es el elemento común y es un libro pues que, bueno, complementa muy bien al que he mostrado anteriormente. ¿Vale? También lo recomiendo mucho. También he recomendado libros que no han salido en las entrevistas anteriores, ¿vale? Evaluación formativa, evidentemente, ya saben, ¿no? Pero fantástico. Sí.
El portafolio es educativo en educación superior. Estupendas ideas, experiencias y también consejos, apartados sobre qué elementos debe tener el portfolio educativo como instrumento de evaluación. Así que este libro también lo disfruté mucho y obtuve muchísimas ideas al respecto. Qué interesante. Ese no lo conocía, Domingo. Ese me Este lo sí, noto porque no, yo personalmente no lo, otro sí, ese no lo conocía. Qué bueno. pues muy, muy recomendable, muy recomendable. Bueno, Aprendizaje visible para profesores de Haiti. Es un libro que encontramos experiencias o análisis en donde determinadas experiencias han tenido un impacto pues, en el aprendizaje, analizados pues, profundamente por los autores y entre ellos pues, dedicados a apartados a evaluación, feedback y cómo pues, trasladarlos a nuestras aulas. Tengo la edición en castellano, pero también está en inglés. ¿De acuerdo? El aprendizaje visible para profesores de Haiti. Tengo otro también que es el de feedback, también muy, muy recomendable. Y los dos últimos de ciencia, este de Meyer, aplicando la ciencia del aprendizaje, lo disfruté muchísimo, me encantó. Tenéis la reseña en mi blog, en domingochica.com. Y bueno, es un libro también que se lee muy fácilmente, es muy, muy llevadero de leer y toda la terminología que se utiliza, la estructura del libro, predica con el ejemplo del autor, en donde presenta los objetivos, presenta lo que se va a desarrollar y luego al final de cada sección incluso hay como una pequeña evaluación al respecto, ¿no? Qué bueno. De lo que se ha tratado. Así que el autor aquí hace, como te decía antes, ¿no? Predica con el ejemplo y lo recomiendo mucho. Qué bueno. Y luego, pues este que me ha encantado, lo dejo para el último, How Learning Happens, de Kirchner. Bueno, a ver si se puede ver. Ahí se ve bien. Vale. Y bueno, pues son, va a haber análisis, comentarios de Kirchner y de, a ver si no recuerdo mal, Carl Hendrik. En donde, bueno, pues analizando diferentes artículos de investigación, lo analizan y comentan de qué manera pues, estos artículos merecen ser leídos y cómo llevarlo a cabo a nuestras aulas y con pautas y consejos para llevarlo a cabo. Desde la neurodidáctica, la teoría cognitiva, mencionan a Sweller, también aparece Meyer y es muy enriquecedor. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Tengo el siguiente que es How Teaching Happens, de los mismos autores, que abordaré próximamente. Así que estos son los títulos que comparto y que estoy seguro de que os va a encantar. Wow, menudo elenco, ¿no? De libros que nos has recomendado. Fantástico. Yo, como te decía, había algunos de ellos que no los conocía. Es cierto que a los autores, a la gran mayoría los conozco, también un poco por lo que leo en redes también de Juan y demás. Todos Sí, vamos, sí, los sí. conozco y he leído sobre Juan, digamos, también que nos ayuda. Él también Exacto. traduce, Sí, porque hay muchos que no están traducidos al español y él, sí, digamos, sí. también un poco esa labor de traducir. Y aquellas mentes inquietas como yo, pues se sumergen en ello. Ya voy Sí, sí. pillando poco pequeñas cositas, pero vamos, las recomendaciones que nos has dejado, yo creo que no van a dejar absolutamente a nadie indiferente. Muchas gracias. Y ya la última pregunta de todas, Domingo, que siempre me hago todo el mundo, es la siguiente. ¿Qué consejos nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Pues, ¿qué te parece si cerramos el círculo? Pasión, vocación y cercanía. Yo creo que no soy nadie para dar consejos. Por mi experiencia, creo que pueden ser de utilidad, pero me gustaría cerrar la entrevista como la hemos comenzado. Pues nada, no aconsejando, sino pues invitando a que esa pasión pues os lleve hacia ayudar o hacia acompañar al alumnado hacia sus aprendizajes. La vocación os va a ayudar muchísimo en todos los momentos, en los momentos, digamos, en donde nos alegramos, en los momentos donde necesitamos ese empuje, como tú has comentado también al principio. Y finalmente, bueno, hablamos de la cercanía, ¿no? La cercanía para poder acompañar, poder asistir, poder ayudar a nuestro alumnado en el proceso de aprendizaje, ¿no? Esa cercanía, pues que también es posible gracias a metodologías activas
ahora, pues, por ejemplo, el cooperativo, en donde, bueno, pues nos permite pues, abordar y atender a nuestro alumnado a lo largo de la secuencia, proyectos, etcétera, ¿no? Así que, desde mi humilde experiencia, pasión, vocación y cercanía. Pues fantástico broche final el que nos deja aquí Domingo Chica, al cual os recomiendo seguir encarecidamente. En la descripción del vídeo tendréis acceso a su perfil de Twitter, a su blog y a todo el trabajo divulgativo que lleva desarrollando durante años y que personalmente considero de gran interés. Así que os invito a que lo visitéis, que lo sigáis y que os empapéis de todo el trabajo, como decía, que lleva realizando. Domingo, está sonando ya la bocina final del partido. Hemos llegado aquí. Un partido, ojo, es un partido, no se ha acabado de la liga. Es un partido porque Sí. seguiremos en contacto y tengo algunos proyectos también más en mente y ya te iré comentando más adelante. Pero bueno, cerramos aquí y quería personalmente darte las gracias de corazón por dedicarme tu tiempo. Siempre digo lo mismo, pero es cierto. Ha sido un placer bestial el escucharte. He aprendido de muchísimas cosas, de todas las preguntas, sobre todo relacionadas con las metodologías activas, también con lo que es el DUA, la evaluación, cómo desarrollas tu labor profesional en el aula. Y creo que es una charla, desde mi punto de vista, que no tiene, vamos, desperdicio ninguno. Así que, Domingo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias a ti de nuevo, Antonio Iván, por la invitación y, bueno, a todos los espectadores que si se animan a ver la entrevista, espero que la hayáis disfrutado y, de nuevo, pues agradecerte, de verdad, ha sido un placer, se me ha pasado el tiempo muy rápido, ha sido un placer, pues nada, charlar contigo sobre educación. Seguimos en las redes. Por supuesto, seguimos en las redes. Y al resto de personas que estéis ahí semana tras semana detrás de la pantalla, como siempre digo, agradeceros enormemente vuestra atención. Como siempre indico, comentarios aquí abajo, a poder ser constructivos y si no también, pues lo que os dé realmente la gana y sobre todo que espero que hayáis disfrutado de la charla y que os invite por lo menos a la reflexión de todas estas cuestiones que se han abordado durante el transcurso de la misma. Así que nada más, esto es todo. Nos vemos en el próximo capítulo de Charlamos sobre Educación. Hasta la próxima, chao. Gracias, Domingo. Un saludo, gracias. Chao. Loose change for getting down.